En este momento le vamos a definir la herramienta de monitoreo llamada Cacti, que es una completa solución para la generación de gráficos de red, diseñada para aprovechar el poder de almacenamiento y la funcionalidad para gráficas que poseen las aplicaciones RRD Tool. RRD Tool son las herramientas para la graficación. Esta herramienta desarrollada en PHP posee un poder ágil. Posee también plantillas de gráficos avanzados, posee múltiples métodos para la recopilación de datos y manejo de usuario. Tiene una interfaz de usuario fácil de usar, que resulta conveniente para las instalaciones del tamaño de una LAN, así como también para redes complejas con cientos de dispositivos. ¿Qué características encontramos en ellas? Encontramos que es multiplataforma, que es idioma español, que está basada en GLP. Ok, ¿qué podemos hacer con esta herramienta? Podemos manejar una fuente de datos. Para manejar una recopilación de datos, se puede pasar a Cacti la ruta a cualquier script o comando, junto con cualquier dato que el usuario necesite registrar en algún momento determinado. Cacti reunirá estos datos introduciendo este trabajo en el cron y los cargará en la base de datos MySQL y los archivos de planificación round robin que deba actualizar. Con respecto a los gráficos, una vez que una o más fuentes de datos son definidas en una gráfica de RRD Tool, puede ser creada usando los datos obtenidos. Cacti permite crear prácticamente cualquier gráfica, utilizando todos los estándares de tipos de gráficas de RRD Tool y las funciones de consolidación. No solo se puede crear gráficos basados en esa herramienta de RRD Tool, sino que también hay varias formas de mostrarla, junto con una lista de vistas estándar y una vista preliminar. También existe una vista de árbol, la cual nos permite colocar gráficos de manera jerárquica para propósitos organizacionales. El manejo de usuarios. Dada la funcionalidad que ofrece Cacti, que cuenta con un manejo de usuarios embebida, puede así agregar, bueno, nos da la facilidad de agregar un usuario y darle permiso a ciertas áreas del sistema. Esto permite que algunos puedan cambiar parámetros de un gráfico, mientras que otros solo lo puedan ver. Asimismo, cada usuario mantiene su propia configuración de vista de gráfico. Las plantillas. Cacti puede escalar a un gran número de fuentes de datos y gráficos a través de plantillas. Esto permite la creación de una plantilla de gráficos o fuente de datos, la cual puede estar asociada a cualquier fuente de datos que necesitemos. Las plantillas de host permiten definir las capacidades de un host. Así Cacti puede utilizar esta información a la hora de agregar uno nuevo. Con respecto a la instalación, vamos a abrir la terminal en el botón inicio, accesorio y el X terminal. Antes que todo debemos registrarnos, bueno, debemos autenticarnos como usuarios SUD, no, como usuarios root. Colocamos la contraseña y Cacti como requerimientos técnicos nos exige instalar en nuestro sistema la herramienta RRD Tool en la versión 1.0.49 o superior, MySQL con manejador de base de datos en la versión 4.1 o 5 en adelante, PHP en la versión 4.3.6 o superior y un servidor web que puede ser Apache o Internet Information Server. Ahora bien, vamos a realizar la instalación. Primero vamos a instalar un servidor LAMP. El servidor LAMP está compuesto por Apache, MySQL y PHP.
nos permite, nos informa que debemos aceptar para continuar la instalación. Ok, una vez instalado, verificamos en el explorador y aquí ya vemos que el Apache está instalado. A continuación vamos a instalar el servidor de la base de datos, del manejador de la base de datos, que es MySQL Server. Ya está instalado. Ahora vamos a instalar el lenguaje de programación en el cual está hecho la aplicación, que es PHP. Correcto, ahora vamos, ya está instalado el LAMP server, pero adicionalmente hay que instalarle una librería que necesitamos de Apache. Correcto. Ahora también necesitamos el servidor de rrdtool y ese lo instalamos de esta manera. Aquí cometimos un pequeño error, duplicamos la palabra install, cual eliminamos, y está instalando ya las herramientas de rrdtools. Correcto. Ya la tenemos instalada. Ahora vamos con un servicio de SNMP y eso lo instalamos de esta manera. Tenemos por acá un error, vamos a verificar. Debemos instalar cada uno de estos paquetes por separado. En estos momentos intentaremos resolver este problema que tenemos con la instalación. Ahí estaba el inconveniente. Teníamos que forzar la instalación con el comando force yes. Ahora debemos instalar el siguiente paquete. Nos pide ciertas verificaciones a la cual indicamos que sí. Ambos paquetes han sido instalados y procederemos a instalar el Cactit y el Cacting Spine.
Nuevamente presentamos el inconveniente. Ahora sí procede la instalación con normalidad. Nos envía un aviso que ha cambiado la ruta de inclusión y que debemos realizar una serie de pasos por acá. Nos pide que verifiquemos y que elijamos qué tipo de servidor web vamos a utilizar, y utilizaremos el que está seleccionado, que es el Apache 2. Ahora se configura con el Apache 2. Dice que es necesario que debemos tener una base de datos instalada y configurarla para que Cacti lo pueda usar. Y nos pregunta que si deseamos configurar la base de datos para Cacti con dbconfig.com, a la cual le decimos que sí. Proporciona una contraseña para la cuenta de administración y que este paquete utilizará para crear la base de datos MySQL y el usuario. Nos pide confirmar la contraseña y se está configurando el Cacti con el Apache 2 y el MySQL. Tenemos que instalar el Cacti Spine, y ese lo realizamos con la misma instrucción -spine. Okay. Ha sido instalado exitosamente. Ok, entonces antes de probar el Cacti debemos iniciar el servicio. Lo iniciamos con esta instrucción. Nos envió un aviso que dice que el servicio de gestión de red ha sido iniciado. Posteriormente debemos entrar al explorador web y colocar esta dirección electrónica para nuestro primer logueo y nuestra primera configuración de la cuenta, pues, ¿no? Como administrador. Vamos a verificarla. Bueno, colocamos la palabra localhost seguido de Cacti y nos da la bienvenida como ya usuarios Cacti, y debemos darle next para continuar con la instalación. Chévere.
Gracias, Daniel. Seguimos con la instalación de la aplicación de Cacti para la parte de monitoreo de redes LAN. En esta parte nos dice, por favor, seleccione el tipo de instalación que queremos. En este caso vamos a seleccionar nueva instalación. La siguiente información que nos está arrojando esta ventana serán los datos por defecto con los cuales se creará nuestra primera sesión. Como podemos ver, se nos crea un usuario en la base de datos con nombre Cacti. El host name del servidor va a ser tipo localhost. El nombre de la base de datos es Cacti, ¿sí? Vamos a seleccionar Next. En la siguiente ventana nos muestra los directorios los cuales ha encontrado y los cuales van a ser creados para el almacenamiento de los ficheros, que permitirá la configuración y la instalación de la herramienta. Aquí vemos que las utilidades del protocolo de SMP, RDD Tools, dejamos todo por defecto, le damos finalizar y nos aparece la primera ventana de primer inicio. En este caso vamos a loguearnos con el username. Vamos a probar con admin y username, password del 1 al 4. Le damos login, le decimos que no ahora y nos dice que el usuario o el password no son correctos. A ver, vamos a probar con Cacti y password del 1 al 4. Decimos que ahora no. Chévere. Vamos a probar ahora con usuario admin y el password admin. A ver, damos login. Ahora sí nos reconoció el usuario y el password. Vamos a crear un nuevo password para Cacti. Vamos a darle, cabe destacar que este nuevo password tiene que ser de modo forzado, no podemos omitir. O sea, vamos a crearlo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Llévame con 1, 2, 3, 4. Le damos guardar. Listo, cerramos aquí. Y bueno, chévere, ya estamos aquí, ya en la aplicación de Cacti, ¿no? Vemos aquí en el panel izquierdo todas las opciones que podemos manejar de la aplicación, ¿sí? Nuevos gráficos, gestión de gráficos, gestión de árbol, fuentes de datos, dispositivos. Podemos utilizar métodos de datos o consultas de datos, métodos de entrada. Si por ejemplo queremos crear un nuevo dispositivo, hacemos clic en Create Device for Network, ¿sí? Device nos dice el primer campo, el tipo. En este caso nos aparecen varias opciones. Si queremos crear un router de Cisco, un host habilitado para SNMP, o un dispositivo inalámbrico Carnet, una máquina local con Linux, un servidor 5.4 de NetWare, un host con SMNP o un host con Windows 2000 o XP. Vamos a crear un host con Windows XP. Le decimos que su estatus es habilitado. Le decimos el rango
No, aquí en este rango es el número de filas si estamos realizando algún tipo de búsqueda, y deberíamos decirle aquí eh, añadir. Añadir nos dice este nuevo dispositivo muestra las siguientes opciones de tipo general, alguna descripción. Le damos un PC de usuario 1. Decimos esto va a ser un usuario 1, por decirlo. Decimos que va a manejar un tipo de sistema o un Windows 2000 o XP Host. Lo demás lo dejamos igual. Y finalmente le damos aquí abajo en la parte inferior del formulario Create. Nos dice que aquí nos está dando un error, que el protocolo nos está dando un error. A ver, aquí vamos a chequear. Ajá, ya va. Guardar, a ver. No, vamos a quitarle esto. Que no nos agregue nada de esto. Vamos a deshabilitar esto. Esto. A ver, aquí. Vamos a decirle que no hay detención. Vamos a decirle guardar. Vamos a ver, vamos a consultar, ya va, vamos a ver. No sé. Bueno, fíjense, ya aquí ya vemos cuáles son los parámetros que hemos agregado a este host. Subimos y vemos que aquí se ha guardado satisfactoriamente este host, ¿cierto? Le damos aquí, a ver, subimos aquí, vamos a device y aquí vemos el host que se ha creado correctamente, ¿sí? Chévere, todo está bien. El new graph, vemos el tipo de gráficos que podemos seleccionar y bueno, muchas más. Fíjense que aquí podemos ya con este host creado seleccionar el host y crear un gráfico para este tipo de host en específico, de proceso, de latencia, bueno, de muchas cosas más que podemos crear de este host. Bueno, esto es todo. Espero que les haya parecido de utilidad. Chévere, fino.